Yo creo que las personas que gritaron fraude, que no existió, deberían responder. Deberían responder. Incluso hasta penalmente. Estamos ahora enlazados vía Zoom con el doctor Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Salas, muy buenos días. Buenos días, señor Lucar. Un gusto saludarlo. Quisiera que comencemos con información sobre lo que ha ocurrido exactamente con usted, con estas amenazas y con las razones por las cuales usted ha solicitado medidas de protección a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los hechos, doctor Salas Arenas? Bien, muchas gracias. La Comisión Interamericana primero dictó una medida de cautela antes de la segunda vuelta de las elecciones del 2021, porque constató que yo venía siendo, y mi familia también, objeto de amenazas diversas, de multitudinarias presencias en torno de mi casa, de mi departamento, digo, y en mi centro laboral, no solo con ofensas y con amenazas de distinta naturaleza, sino también con actos bulliciosos, escandalosos, nocturnos, y bueno, y también lanzamiento de objetos, ¿no? Y amenazas de lanzamiento de bombardas, secuestro, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa posibilidad, la Comisión Interamericana, no, ni siquiera posibilidad, ante ese desarrollo, ¿no?, anómalo, la Comisión Interamericana dispuso medidas de protección para quien habla y mi familia, en principio, y en segundo lugar, investigación de las causas, o perdón, de los sucesos que constituían acoso y que constituían amenaza. Esto no se ha hecho, o por lo menos no ha llegado a buen puerto. Ya lo conversaremos luego, si usted me lo permite. Y además, para que se garantice que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones continúe en su labor constitucional como corresponde. Esto tampoco se ha hecho. O sea, el Estado peruano, a través de varios de sus escalones, ha decidido, por el contrario, hacer todo lo posible para evitar que esto suceda. Es decir, el desarrollo normal de las funciones que la Constitución otorga al presidente y al jurado. Entonces, esto ha venido ocurriendo y es notorio, ¿no? Hay un total de 11 proyectos de ley en contra, algunos directamente de quien habla y otros en relación al jurado, ¿no? Los 5 primeros se refieren al recorte del mandato del presidente, al cambio de la composición del jurado, en diversas maneras, de diversas formas. Allí están esos proyectos. Y los otros, los últimos 6, se refieren a la inclusión de los miembros del sistema electoral en el artículo 99 de la Constitución para dar lugar al juicio político que el constituyente en su tiempo no consideró, por estimar expresamente, en el diario de debate se encuentra, del artículo 99, que no se debía someter a juicio de esta naturaleza a las autoridades electorales, que era un riesgo enorme. Pues bien, ha pasado el tiempo, ¿no?, y se produce una sentencia que un miembro del Tribunal Constitucional el día de ayer ha dicho que es referencial, que no se refiere al Perú, y como no se refiere al Perú, no es obligatorio, etcétera, desconociendo lo que el propio Tribunal Constitucional, aunque no con esta composición, ha dicho reiteradamente desde el año 2004 sobre la vigencia, en distintas decisiones, sobre la vigencia de los mandatos de la Corte Interamericana, confundiendo a la gente, o queriéndola confundir, diciendo que el Tribunal Constitucional se refiere a un caso del Ecuador y en todo caso valdrá para el Ecuador, pero no para el Perú, porque nosotros tenemos independencia y tenemos que pronunciarnos de acuerdo a nuestros fueros, etcétera, etcétera. Hemos retrocedido 40 años, 42 en realidad, porque desde el año 1981, exactamente desde el 2 de enero, el Perú se adscribió a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, ¿no? Y esto implica el cumplimiento de sus decisiones y el cumplimiento en todo país que haya reconocido la jurisdicción contenciosa de las razones de sus decisiones, las razones de sus decisiones. Lo que se llama, para quienes estudian Derecho y Derecho Constitucional en la universidad, se llama pues ratio decidendi, la razón de la determinación.
Y en las razones de la determinación del caso Aguinaga y Young se dice con absoluta claridad, de modo incontrovertible para todo el que sabe leer, que la cooptación de los órganos electorales por otros poderes públicos afecta transversalmente a toda la institucionalidad democrática y en esa medida constituye un riesgo para el control del poder político y la garantía de los derechos humanos. La protección y preservación de la independencia de los tribunales electorales previene interferencias indebidas de los otros poderes del Estado. La protección de la independencia judicial de los tribunales electorales constituye la garantía para el ejercicio de los derechos políticos, para efectiva participación en la dirección de los asuntos políticos, etcétera, etcétera. Dice ahora este señor tribuno, ojalá que no sea la opinión de todo el Tribunal Constitucional, que hemos retrocedido 42 años. Y no sé si también 45, porque el 28 de julio de 1978 el Perú se adscribió, ratificó la Convención Americana. De repente también la Convención Americana está en debate, ¿no? Si sirve o no sirve, si vale o no vale. Y este señor tribuno ya se ha pronunciado abiertamente, sin que nadie se lo consulte, sobre la validez de la Convención, y se ha pronunciado también sobre la validez de las decisiones del Tribunal, de la Corte Interamericana. Solo si se refieren al Perú, valen en el Perú. Si no se refieren al Perú, no valen. Es un desconocimiento interesante. De acuerdo. ¿No? Ahora, pero ¿qué es lo que va a pasar? Sí, doctor Salas Arenas, es decir, ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que tiene similitudes de alguna manera con lo que ha ocurrido en el Perú. Me refiero al cuestionamiento del resultado electoral y a las denuncias de supuesto fraude, que esto ha tenido consecuencias. Desde la cadena Fox, que ha tenido que pagar o llegar a un acuerdo extrajudicial multimillonario para evitar una sentencia por haber dado información falsa, o sanciones tan graves como que el abogado Giuliani fue, entiendo, suspendido en el ejercicio de sus funciones como abogado por haber dado información falsa sobre los resultados electorales. Una de las abogadas asesoras de Donald Trump ha tenido que declararse culpable, o sea, reconocer que actuó incorrectamente para evitar sanciones mayores. La pregunta es, ¿qué va a pasar en el Perú con esto? Es decir, acá ha habido conferencias de prensa, ha habido presentaciones, ha habido denuncias, y todas ellas sobre un supuesto fraude se han archivado. Es decir, que no se ha acreditado hasta hoy que haya ocurrido un fraude. Entonces, ¿qué ocurre con aquellas personas que sostuvieron que este se había ocurrido y sin embargo no lo han podido acreditar? O sea, ¿qué consecuencias legales debería tener esto? Porque estamos hablando del cuestionamiento del sistema electoral. Sí, pues en realidad nuestra democracia, David, está un poco lejana a lo que otras democracias ya han logrado. Pero aquello que la ley no ha cubierto lo tendría que cubrir pues la razón, ¿no? El criterio. Las organizaciones políticas tendrían que reflejar sus actos en relación a lo que ha ocurrido en otros lugares. Pero al parecer, lo que pasa en otros sitios no es pues necesariamente digno de ser tomado en cuenta, ¿no? A ver, los malos ejemplos sí, pero los buenos comportamientos no son rescatables o aplicables. Yo creo que las personas que gritaron fraude, que no existió, deberían responder, incluso hasta penalmente, ¿no? Porque lo que han querido hacer es subvertir, han querido lograr que el colectivo social crea, y han logrado que algunos definitivamente crean, que hubo un fraude. Y hay por ahí un señor que dice que es periodista, que no sé si lo será, que dice, no hay prueba del fraude, pero yo siento que ha habido fraude. Y como si algún día se demostrará, ¿no? Y bajo esa premisa, que pasa por su cabeza, ¿no? Un poco desubicada, lanza a la gente, ¿no? Vayan a su casa, vayan a gritarle, vayan a exigirle, vayan. Y así fueron a mi casa, pues. Guió a la gente a ir a mi casa, como guía a la gente a ir a las casas de otros, pero con su aparato paramilitar armado, ¿no? El grupo de atacantes tiene logística suficiente. Horas en la televisión, periódico político,
espacios virtuales y gente movilizable, un núcleo duro o varios núcleos duros que van por todas partes haciendo Ahora, lo que ellos quieren, ¿no? usted, doctor Salas Arenas, es consciente que en un país en extremo polarizado como el nuestro hay un sector que cuestiona su independencia, digamos, ¿no? Digamos, Así es. Esto no se ha acreditado, pero digamos, desde el punto de vista del interés del saneamiento de nuestra democracia, de restablecer un clima distinto al que tenemos hoy, ¿qué es lo que se puede hacer para salir de este entrampamiento? O sea, ¿usted ha pensado en algún momento, por ejemplo, en renunciar a la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones? Claro, claro. He pensado en los efectos, ¿no? Y uno de los efectos más importantes sería que quedaría sentado que ese es el protocolo para expulsar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ejercitando presión, ¿no? Y los presionadores decir, la gente no lo quiere. Claro. Es decir, mi gente no lo quiere. Mi gente no lo quiere, ¿no? Yo no lo quiero. Lo hago presionar y salta, se va, ¿no? Y eso sería una forma muy interesante de iniciar un control relativo, desde luego, pero control de las decisiones electorales a través de la salida de los funcionarios electorales. Los funcionarios electorales, los miembros, los jueces electorales del más alto nivel, no provenimos de elección parlamentaria. Nosotros provenimos de elección, por lo menos, ¿no? Sí, todos. Provenimos de elección de fueros distintos. De ahí provenimos. No representamos, sino provenimos. Yo provengo de la Sala Plena de la Corte Suprema. Otro, en este caso otra, proviene, la señora Espinosa, proviene de la elección por los fiscales supremos. Otro de los miembros proviene de la elección por los integrantes del Colegio de Abogados de Lima. Otro proviene de la elección que hacen los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas, y el último, el quinto, de la elección de los decanos de Derecho, de la Facultad de Derecho de las universidades privadas. Nosotros no tenemos origen político, ¿no? A nosotros nos elige nuestro gremio, en el caso del Poder Judicial y el Ministerio Público, las instituciones autónomas que he señalado en el caso del Poder Judicial, poder del Estado, sin injerencia política. Nosotros no tenemos que darle cuentas ni al Poder Judicial, ni al Ministerio Público en su caso, sino a la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano que controla el desempeño de los jueces y los fiscales, ¿no? Yo he pasado ya ese tamiz hace poco, ¿no? De modo que no es razonable que el órgano político decida ahora cuándo y cómo debo desarrollar mi función, ¿no? Aquí el tema de la impunidad con que se ha tratado las denuncias formuladas por acosamientos, es una impunidad pero digna de escribirla, ¿no? Donde se convierten los acosamientos y las amenazas en delito de difamación, ¿no? Y por lo tanto no es perseguible de oficio, sino instancia de parte. O sea, yo tendría que formular difamaciones, o sea, acciones por difamación, por las amenazas de muerte que he recibido, por ejemplo, con una bala de fusil, de arma de alto calibre, de arma militar, ¿no? Y no sé qué harán pues con la denuncia que a cara descubierta ha hecho el señor Ayachi, a quien lo defienden algunos congresistas y algunos políticos, minimizando el tema, ¿no? Diciendo que es una cosa menor, ¿no? Incluso he escuchado con alguna pena lo que ha dicho el señor defensor del pueblo hace unos días, en el sentido de que, bueno, hay que conversar, ¿no? Y ya, eso se soluciona, ¿no? Dando a entender como que es una cosa menor. Es una pena, pues, porque el señor, que debe defender la vigencia de la Convención Americana, debe defender y defender con energía la vigencia de los derechos humanos, se ha puesto del lado, pues, de quienes no los están defendiendo. Es decir, en resumen, doctor Salas Arenas, usted se siente hoy amenazado por un lado
y desprotegido por el otro por parte de las autoridades que deberían darle protección. Esa es su situación. Así definiría usted su situación. Perfectamente resumida por usted. Y lamentablemente, pues hay un señor excongresista que sale a la televisión a provocar diciendo: hay cobardía, 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 ¿no? Dice: a mi padre lo atentaron, sí, a su distinguido señor padre, que fue un héroe de la democracia, efectivamente lo atentaron. Y él dice: debes esperar, no lo dice así, pero entre paréntesis se lee, ¿no? Debes esperar a que te atenten, pues, ¿no? Cuando te atenten, recién podrás reclamar. Oiga, ¿no es un poco absurdo eso? Cualquier persona que tiene 3 dedos de frente se pone a pensar que tiene que esperar a que la amenaza de muerte se concrete para formular la denuncia. Para terminar, doctor Salas Arenas, ¿a usted le preocupa? Todo indica que el día de mañana va a ganar la elección a la mesa directiva del Congreso, una alianza entre Alianza para el Progreso, pero lo más importante es la participación en la alianza que encabeza Alianza para el Progreso de Fuerza Popular y Perú Libre. ¿A usted le preocupa que la elección de esta mesa directiva, digamos, agudice o empeore su situación en relación a estos temas de los que hemos hablado ahora? Yo creo que no necesariamente, porque ya pues el señor Tribuno ha dicho ayer que pueden proceder con toda tranquilidad, ¿no? Porque lo que la Corte Interamericana ha razonado como incorrecto, advirtiéndole a los gobiernos de los países que integran la égida que se ha adscrito sin condiciones a la Corte Interamericana en su tiempo, hace en nuestro caso 42 años, ¿no? Que debe respetar por tanto sus decisiones, les ha dicho que no, que eso será pues para el Ecuador, ¿no? Y existen un grupo de determinaciones que se han pronunciado no solamente contra los jueces electorales, sino contra los jueces de las supremas instancias, diciendo que es inconveniente para la democracia que el Parlamento o la autoridad política controle la situación de los jueces. Lo que tendría que haber dicho sanamente el Tribunal Constitucional es que se retire del grupo considerado en el artículo 99 a los jueces de la Corte Suprema y a los fiscales supremos. Eso debió haber dicho al calor de lo que señala la Corte Interamericana. Pero eso no ha dicho. Incluyan a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Y finalmente, para la realización de esta acusación política, incluyanlos, ¿no? Y a lo que venga, ¿no? Porque a pesar de que la Corte Interamericana tiene un derrotero, o sea, les están diciendo: hagan lo que la Corte Interamericana en algún momento va a decir que no se debe hacer, y va a haber responsabilidades de distinta orden, de distinta naturaleza. Exitosa. Entonces, esta es pues una opción. Está muy claro, está muy claro. Le agradezco mucho al doctor Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por esta conversación. Ha sido usted muy gentil. Muy buenos días.